Inserte nombre de famoso, cancelado. La cultura de la cancelación es un fenómeno propio de las redes sociales que se acuñó en 2015, pero que tomó mucha más fuerza en 2018. Al día de hoy se utiliza incluso como meme, pero esconde una lógica perversa que amenaza con acosar y hostigar a diferentes personalidades en la plaza pública de las redes sociales, con ayuda de los medios, por supuesto, en una verdadera cacería de brujas. Y la pregunta clave es, ¿la cultura de la cancelación resuelve el problema realmente? ¿Cómo operan las personas en esta lógica de masas? Pon atención. Realmente creo que se van a sorprender porque el cancelar a una persona verdaderamente malvada, ponte en la situación de una persona legítimamente mala, incluso cancelar a esa persona puede ser contraproducente. Lo vamos a revisar y vamos a ver la sutil diferencia entre exponer y cancelar. Pero partamos por el comienzo. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Antes de comenzar, ese like que me da vida se agradece mucho. Si no estás suscrito, bienvenido a la comunidad de los V-Matrix. Suscríbete. El objetivo de la cultura de la cancelación es clarísimo: dejar a una persona sola y arruinarle lo más posible la vida. No nos engañemos, seamos sinceros, eso es lo que se busca, o al menos en la práctica, eso es lo que se hace. Los canceladores intentan influenciar en el resto de personas mediante la presión y la insistencia mediática, para que llegue un punto en el que sea incluso peligroso juntarse con el cancelado o con la cancelada. El discurso cancelador busca convertir a esta persona en un leproso social, cosa que si tú te acercas te vas a enfermar. Si bien este fenómeno parece nuevo y que hubiese nacido casi que con las redes sociales, la verdad es que este comportamiento de ir en masa a buscar a alguien en específico es bastante humano. Antiguamente, por ejemplo, las personas verdaderamente creían que alguien con poderes extraños podía liquidar a alguien mediante la magia. Bueno, ahora también hay gente que cree eso, pero ahora los podemos ignorar más. La famosa cacería de brujas, esta no ocurrió solamente en América Antigua como mucha gente cree, también tuvo lugar en Australia, África y la selva amazónica. Como te digo, perseguir en masa a alguien con o sin antorchas es algo que los humanos venimos haciendo hace harto tiempo. Incluso te voy a decir más, en África y en Tanzania esto se sigue haciendo. Sí, hoy, masas de gente iracunda va por las ancianas, sí, por las mujeres mayores del pueblo, para acusarlas de brujas y directamente matarlas. Es algo, vamos a estar de acuerdo, absolutamente terrible, que si lo piensas, te invita a participar de una lógica bastante perversa, porque entre más acuses a otro, entonces tienes esta ilusión de que el resto no te va a percibir a ti como alguien acusable, porque tú supuestamente eres capaz de tener esa superioridad moral para decir que todo el resto es malo, pero tú no, por eso estás acusando. El incentivo entonces es a seguir acusando al resto, para que el foco no se ponga en ti. Afortunadamente aquí en Occidente nadie va a ir a quemar a una persona por ser bruja, pero tenemos otra cosa: hashtag cancelado. En el contexto de redes sociales, bienvenidos al 2020, al futuro los autos vuelan. No quemamos gente, pero sí que tenemos hashtags. El cancelador busca que el cancelado o la cancelada pierdan su apoyo financiero, vale decir que los echen del trabajo. Por eso los canceladores suelen acosar a las marcas, a las empresas que financian al cancelado, a la cancelada. También ocasionan y buscan intencionalmente que pierda su apoyo moral, vale decir que sus amigos o familiares no lo puedan apoyar públicamente o incluso en privado por miedo a que se sepa. En ese caso lo que se busca es generar miedo mediante la intimidación, e incluso consiguen quitar el apoyo social. Ojalá que se quede sin amigos y que todo el mundo le dé la vuelta a la espalda, que se quede solo. El objetivo final de la cancelación no es colgar a esta persona en un palo y prenderle fuego, sino marginarlo socialmente, dejarlo completamente solo. Y aquí la pregunta clave es, ponte en el lugar, imagínate que el cancelado o la cancelada efectivamente es una persona con profundos problemas, una persona que efectivamente hace mucho daño al resto. ¿Ayuda en algo a la sociedad que esa persona tremendamente inestable y tóxica se quede sola?
Dale una vuelta a eso, lo vamos a responder más adelante, pero empieza a pensarlo. Y esto es interesante porque la cultura de la cancelación tiene varios componentes que son indeseables y que usualmente la mayoría de la gente buena está en contra de ellos. Pero en este contexto de masas, donde parece que nadie es realmente identificable, parece que se nos olvidan. De partida, la cultura de la cancelación utiliza mucho el acoso. Sí, porque se hostiga y presiona a alguien por todos los medios posibles con el fin de que se sienta amenazado e intranquilo. Vale decir que esta persona se sienta bajo un peligro incluso físico, porque también va a comenzar a recibir amenazas, va a ser incapaz de lidiar con todo eso y va a caer así en la desesperación. Llaman a su trabajo, lo llaman a él, filtran los números y direcciones de su familia, que mucha gente nada tiene que ver en todo esto, e incluso los van a ver a su casa y no amablemente, como pasó con el caso reciente de FortFast, de quien hablamos en este video que te dejo aquí arribita. También se utiliza la intimidación, porque las personas se ríen de esta persona para desincentivar la defensa, se ríen en masa y al mismo tiempo lo hostigan. Hay quienes incluso van un paso más allá y caen en la calumnia, que de hecho es un delito. Esto consiste en acusar a alguien de haber cometido un crimen o un delito que realmente no cometió. Y esto es muy común en internet, es como el juego del teléfono. Una persona que empieza siendo acusada por no pagar la cuenta de un restaurante, por ejemplo, termina siendo calumniada de robar un banco, matar una camada de 15 gatos bebés al mismo tiempo que bebía sangre humana. Y como internet se mueve básicamente por impulsos que no racionaliza demasiado, ya sea el odio, ya sea la risa, la persona cancelada recibe el odio pero en su máxima expresión, cuando está a tope. Ahora bien, amigos queridos, la pregunta clave, de clave pregunta, de clave questions: ¿quién es factible de ser cancelado? Una persona puede hacer varias cosas para ser cancelado. Una no tan grave sería, por ejemplo, dar una opinión impopular. Una grave sería incitar o llamar directamente a actividades violentas. Y una gravísima sería cometer un delito, un crimen o abusar de una posición de poder. Veamos cada caso por sí solo y nos vamos a dar cuenta cómo el cancelar no resuelve nunca el problema, en ningún caso. El primer caso es el de una persona que entrega una opinión impopular. Y permítanme poner un ejemplo ridículo. Si todo el mundo está de acuerdo en redes sociales de que el cuaderno de matemática es de color azul y el cuaderno de lenguaje es de color rojo, y de repente alguien osa en Twitter a decir que el cuaderno de matemática debería ser de color rojo y a alguien le molesta ese comentario, entonces puede ser que sea cancelado, men. Va a decir que no puede ser que esa persona elige ese color para su cuaderno porque es tremendamente duro, ese color no corresponde para ese cuaderno y que su opinión no debería estar en internet. Y ahí está la clave para la cancelación en este caso en particular. Esa opinión no debería estar en internet, según yo. Y es bastante impresionante a veces, incluso cuando uno navega en Twitter, ver que hay personas que se toman bastante a pecho opiniones personales del resto, pero a un nivel súper máximamente individual y personal. Incluso cuando a veces en ciertas oportunidades son opiniones completamente intrascendentes y que a veces a nadie le importan, o sea, nadie está leyendo realmente a esa persona. Al 99% de Twitter o del resto de gente no le interesa, pero hay alguien que lo toma y lo convierte en algo más grande. Miren, voy a dar un ejemplo conmigo mismo para no ser mala onda con nadie. A mí, en lo personal, me molesta, y estoy hablando súper en serio, me molesta profundamente el humor y las rutinas que se basan en molestar a personas con discapacidad. Me molestan mucho. Ya sean discapacidades físicas, discapacidades mentales, es algo que ni siquiera me molesta, o sea, me logra hacer sentir mal, me descompone el día, no me da risa, me da rabia, realmente no lo disfruto, no es lo mío, me molesta mucho. Por eso cuando estoy en un contexto en el cual se empieza con esos chistes, yo me paro del lugar y me retiro, me voy. Pero de ahí a buscar cancelar a ese humorista o a esa persona que estaba en una fiesta y empezar a grabarlo con mi celular, miren los chistes que dice y lo voy a cancelar, buscar que se quede sin nada, que pierda a sus amigos, que pierda su trabajo, wow, me parece que el salto es demasiado grande. En ese caso particular y específico, porque insisto, a mí verdaderamente me ofende ese tipo de humor, me hace sentir mal. Creo que mi mala sensación, lo mal que yo me estoy sintiendo, no me da el derecho
de hacer eso con esa persona, como de buscar arruinarle la vida. Siento que me voy del lugar y ya está. Muchachos, ¿a ustedes les gusta ese humor? Ok, a mí no, chao, hasta nunca. Pero vamos a ir más allá, amigos queridos. Vamos a agregarle otra capa de complejidad y aquí vamos a hablar del hate speech. En Estados Unidos se está discutiendo mucho sobre esto y ya no con el ejemplo de los cuadernos de colores, sino con algo mucho más brutal, el discurso de odio. Y que es real, el discurso de odio existe, no es parte para nada de la libre expresión porque llama directamente o incita a la agresión. Imagínense una persona completamente impresentable, un tipo completamente indeseable que tiene un discurso de odio pero puro y duro, imagínenselo. De nuevo voy a poner un ejemplo banal para no hacer sentir mal a nadie. Imagínate, este tipo tiene un discurso así: yo odio a los jóvenes con gorros verdes, los detesto y deberían ser eliminados. Ese es claramente un discurso de odio porque puede incitar a la violencia contra los gorriverdes. Esa misma persona incluso podría montar un movimiento, un grupo para atacar a los gorriverdes. Es un discurso de odio puro y duro. Para este caso, obviamente no con el ejemplo de gorriverdes, sino que para poblaciones o grupos de personas en específico, la cultura de la cancelación dice que ese discurso no debería estar en internet y debería ser censurado. Como si no estar en internet hiciese desaparecer a esa persona, como si sin internet el tipo no se pudiese organizar con gente fuera de internet, pero ok, vamos a dejar eso de lado. Imagínate, conseguimos quitarle el acceso a internet a esta persona para que no se exprese y no cuente sus ideas de odio ahí. Eso sería contraproducente y lo vemos clarísimamente en el caso del movimiento antivacunas. Tanto el discurso de odio como el discurso anticientífico causan un verdadero daño en la sociedad, y eso es cierto. Por eso muchas redes sociales derechamente les han bajado las páginas a las pseudociencias o las han marcado como desinformación. Nosotros mismos en la comunidad de los V-Matrix marcamos las páginas de desinformación siempre, porque de nuevo eso sí tiene un efecto negativo y es necesario limitar su reproducción, que no sea tan fácilmente encontrable. Y aquí nos ponemos a pensar un segundo, a reflexionar. ¿Esto ha conseguido que el movimiento antivacunas diga, oh wow, nos están reportando nuestras cuentas y las están marcando como desinformación, desde ahora vamos a parar y vamos a hacer el movimiento pro vacunas, jaja, XD? ¿Ha logrado eso, amigos? No, de hecho ha conseguido que el movimiento se radicalice aún más y hoy día está más fuerte que nunca. La censura de opiniones nefastas, a pesar de que sí es necesaria, tiene el efecto secundario de radicalizar esa posición, porque ahora se sienten perseguidos por decir las verdades y eso les da mucha más fuerza. Además, si ustedes piensan que quitándoles la plataforma de su página oficial de Facebook o Twitter o Instagram se van a dejar de organizar, no se dejan de organizar. Ahora se siguen organizando, pero en las sombras, quizás con una cuenta falsa, con un nombre que no es el propio, mediante mensajería encriptada, mediante grupos privados donde solamente acceden estas personas, por lo tanto los terminas convirtiendo en una suerte de secta mucho más organizada que antes. La solución entonces, y esto es porque ya lo hemos visto, porque ya se ha demostrado, no está en cancelar el discurso de odio por completo. En limitarlo, sí, porque tampoco vamos a decir a una persona y oye, yo detesto a esta gente en televisión y con publicidad. No, limitarlo evidentemente que sí, porque es un discurso peligroso. Pero aquí el discurso de odio, aquella desinformación que sigue existiendo, hay que enfrentarlo, hay que directamente decir por qué está mal. No nos sirve de nada seguir escondiendo el problema debajo de la alfombra. Ah, este tipo los odia a todos. No, pero no existe, cancelado. No, muchachos, hay que mirarlo de frente y decirle tú estás mal por esto, con argumentos racionales. Pero Ivamba, no vas a convencer nunca a ese odiador. No, porque el objetivo no es convencer al odiador. El objetivo no es convencer a la persona que tiene un discurso de odio o un discurso anticientífico. Esa persona ya está perdida, no va a cambiar su opinión. El objetivo es convencer al espectador, porque la persona que está en la zona gris, que no sabe qué pensar, que no sabe qué opinar, cuando busca movimiento antivacunas y está todo cancelado, lo primero que va a ver es al movimiento antivacunas en una web oscura o en un grupo paralelo, pero los va a encontrar igual. La idea es que cuando la persona busca
busque, ya sea el discurso de odio de los gorriverdes o el movimiento antivacunas, se encuentre con gente sensata discutiéndole a ese tipo, diciéndole tú estás mal por esto, y que diga wow, este movimiento es una estupidez, no lo voy a creer, porque hay gente racional que dice que está mal. Además, amigos, esto es muy fácil de hacer, o sea, la tontería, por ejemplo, de la raza aria es súper fácil de desmontar, el movimiento antivacunas es súper fácil de desmontar también, tenemos que querer hacerlo. La invitación es a dejar de esconder el problema debajo de la alfombra, vamos a enfrentarlo cara a cara, no tengamos miedo a tener una discusión que es necesaria. La cultura de la cancelación comete ese grave error que piensa que por ignorar las cosas van a desaparecer, y no, muchachos, no van a desaparecer. La pseudociencia, la infodemia, precisamente hoy día tienen más vida que nunca gracias a que estamos ignorando el tema una y otra vez. Dense cuenta de que esa no es la solución. Wow, de verdad, es que cuando hice el video en contra del documental de desinformación Plandemic, por ejemplo, me lo bajaron de YouTube porque no se puede hablar de eso. Pero viejo, estoy tratando de desmontar algo que es peligroso y me bajan el video. Mañana, cuando alguien busque ese documental de desinformación, lo va a encontrar. No lo va a encontrar en YouTube, va a estar en otra parte y lo va a ver. Y la respuesta de una persona que estaba desmontando eso ya no está porque se borró, porque no corresponde. ¿Cómo no va a corresponder contradecir algo que es una estupidez? Contradecir un discurso de odio, contradecir algo que es peligroso. A propósito de eso, si quieres ver la historia completa de cómo me quitaron un video y sancionaron este canal por eso, la puedes encontrar aquí, te lo dejo arriba como siempre. Amigos, esto es como cuando uno tiene un problema en su vida personal. Si quieres, puedes ignorar ese problema, lo puedes hacer. Eso no va a hacer que el problema se resuelva, solamente va a hacer que tú no lo veas un rato. Pero incluso, ¿saben qué es peor? Porque después, cuando quieras enfrentar el problema, te vas a dar cuenta que te va a costar mucho más porque lo dejaste un tiempo para que eso creciera y tuviese más fuerza y tomara vida propia. Vamos a enfrentar a las cosas. Mira, de verdad, por favor, díganme si entienden mi punto, porque a veces siento que hablo solo, pero díganme si entienden lo que quiero decir con esto. ¿Tiene sentido cancelar lo que el viento se llevó porque es racista? No, no tiene ningún sentido. Decir no, el racismo no existió en el pasado, es solo una fantasía. No va a ser que el racismo deje de existir. El racismo existió y sigue existiendo ahora, y precisamente por eso tenemos que aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores que ya cometimos. Si escondemos eso, nunca vamos a aprender. Es necesario que existan personas que te argumenten por qué ser racista es ridículo. Si no hablamos de los temas, entonces la gente que no sabe de esos temas nunca se va a enterar por qué ser racista es ridículo. ¿Se entiende mi punto, cierto? Aprendamos de la historia y de las cosas aberrantes que hemos hecho como humanidad, porque sí las hemos hecho. Esto no es un cuento de fantasías donde siempre fuimos buenos durante la historia, el ser humano es un ser deseable. No, amigos, no lo es, nunca lo fue, y siempre estuvimos haciendo cosas malas. Aprendamos de eso y no volvamos a cometer los mismos errores. No ocultemos lo que hemos hecho. Si ignoramos la historia, ustedes ya lo saben, corremos el riesgo de repetirla o, por último, de rimarla. Ahora vamos a dar un salto más grande incluso. ¿Qué pasa cuando no estamos hablando de opiniones ni de discurso de odio? ¿Qué pasa cuando directamente estamos hablando de una persona que cometió un delito, que cometió un crimen y que se busca que sea cancelado? Pongamos un ejemplo. Un famoso personaje de la televisión se emborracha y golpea a su pareja. Una persona lo graba con su teléfono celular y lo cuelga en Twitter. Al día siguiente, esta persona pierde su trabajo, su familia y sus amigos le dejan hablar, se queda solo y le van a tirar piedras a su casa. Problema resuelto, ¿cierto? Ya lo conseguimos, lo logramos. Ángeles de Twitter, problema resuelto, XD. No, el problema no se resolvió. La verdadera pregunta es: ¿queremos realmente resolver el problema? Un tipo borracho que golpea a su pareja, lo primero que necesita es enfrentar a la justicia, porque eso es un delito, eso es ilegal y tiene que pagar por eso. Y lo segundo que necesita es evidentemente una terapia, porque esa persona no está bien. Primero tiene que tener una terapia para dejar el alcoholismo y segundo para dejar de maltratar a la gente. ¿No lo creen? ¿No les parece que tiene sentido? ¿La cultura de la cancelación consiguió algo de eso? Es que me parece evidente, viejo. ¿No les parece obvio que si dejamos a un alcohólico con problemas de maltrato solo,
sin amigos, sin familia, le vamos a tirar piedras a su casa, filtramos su número, filtramos todo y más encima lo hundimos en la desesperación, ¿no te parece que esa persona se va a poner más agresiva? ¿No te parece que esa persona se va a poner a tomar incluso más que antes? ¿No te parece que no estamos resolviendo el problema? En serio, es increíble que exista una persona que crea que yéndole a tirar piedras a la casa van a resolver algo. Y algo interesante que ocurre, amigos, con la cultura de la cancelación es que una cancelación que podría haber nacido de algo completamente legítimo se desvirtúa tanto y llega a un nivel peligroso cuando se convierte en un meme. Entendamos el concepto de meme bajo la definición del biólogo evolucionista Richard Dawkins, que fue de hecho la persona que inventó la palabra meme. Un meme es algo fácilmente compartible en internet. Es más que eso, pero lo estamos simplificando para poder explicarlo aquí. Aquí pasa que los primeros que se enteran de que una persona hizo algo cuestionable parten con una acusación que puede ser bastante legítima y objetiva, de hecho. Pensemos en el caso de Fortfast, por ejemplo, un youtuber español que hace poco fue cancelado. La acusación inicial era: esta persona explotó laboralmente a alguien y más encima le pagaba poco. Esa acusación es bastante específica y sí se fundamenta en cierta evidencia que tendrá que estudiarse, tendrá que ser demostrada, pero puede ser perfectamente real. Pero en la medida que esa acusación empieza a viralizarse a través de las redes, no tan solamente se radicaliza, sino que además se simplifica con el objetivo de que sea compartible y se haga incluso más viral. Eso es parte de las consecuencias de la simplificación y la polarización de los discursos en Internet. Por regla general, el discurso en Internet pone todo en blanco o negro, lo que hace muy difícil entrar a opinar sobre ciertas cosas. Por el efecto teléfono, cada persona que comparte la acusación le agrega un poquito de su cosecha personal y algo que empezó bastante bien fundado termina en algo como: este tipo es un explotador de todos los trabajadores de España, además odia a todos los empleados del planeta y del universo, y dicen por ahí que además mató a un ornitorrinco bebé cuando nadie lo veía. Esa acusación es mucho más brutal y por lo tanto tiende a llamar más tu atención, porque recordemos que nuestra mente tiene sesgos hacia lo negativo por un tema de supervivencia evolutiva. Y por eso tenemos más chances de recompartir esa acusación más brutal y agregarle también ahí de nuestra cosechita personal. Por lo tanto, la bola de nieve suma y sigue. Es así como se acaba de crear una acusación completamente nueva que la gente va a creer a pesar de que esté completamente desapegada de la acusación original. Y esto de radicalizar y simplificar el discurso, podríamos pensar que lo hacen dos tipos en Twitter que nadie conoce, pero no. Porque gracias a la cultura del click, aquí se van a sumar los medios de comunicación y el tema se complica. Me parece que en este caso el acierto más grande, el mejor ejemplo de esto, lo tenemos gracias al Rubius. El Rubius hizo algo que yo en lo personal considero que fue genial. Se le ocurrió algo completamente inteligente y sirvió para demostrar algo. Lo que hizo fue hacer una broma junto con sus seguidores, creando el hashtag Rubius cancelado. La cancelación se basaba en una supuesta acusación de que el Rubius sería racista porque hizo este gesto, que realmente no significa nada, lo inventaron en el momento, pero largaron la teoría falsa de que sería un gesto racista. Insisto, ese gesto no significa nada, simplemente era una broma, lo inventaron en ese momento. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación buscaron ese gesto para confirmar que era o no efectivamente racista? ¿Creen ustedes que los medios se metieron al video del Rubius donde él explícitamente decía que era una broma, que era un chiste? No lo hicieron. Miren los titulares. El supuesto gesto racista del Rubius que generó su cancelación en redes sociales. Señalamientos contra el youtuber El Rubius por supuesto símbolo racista. Tunden en redes a youtuber El Rubius por hacer supuesta señal racista en video. Y fíjense en este texto dentro de la noticia, es que es impresionante. Miren, de acuerdo con algunos usuarios, la señal que hizo el youtuber El Rubius se trató en realidad de un símbolo nazi que el padre de Adolf Hitler supuestamente hacía antes de matar a los judíos. ¡Wow! Y eso derechamente ya es un invento de la nada. Amigos, por favor, tomémosle el peso y la gravedad al asunto.
Si los medios de comunicación son capaces de escribir eso que acabamos de leer, imagínense un tipo en Twitter. O sea, los medios de comunicación deberían poder responder ante lo que escriben, están sujetos a ser demandados. Imagínense una persona con una cuenta anónima en Twitter lo que puede escribir. Me parece que el experimento que hizo el Rubius es el experimento perfecto para demostrar cómo algo se puede instalar como una verdad absoluta en redes sociales solamente porque muchas personas lo repitieron. Amigos, es verdad que hay casos de personas canceladas que efectivamente se comprobó que eran seres aberrantes. El caso de Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein me parece que son de los más brutales e impresentables de todos. Un par de sinvergüenzas y tremendos abusadores que gracias a la cancelación terminaron presos, y que me alegro mucho que hayan estado presos. Solo para que quede claro y no dar ningún mensaje confuso, la exposición en lo personal me parece que es válido, sobre todo cuando no hay manera de que una persona pague porque goza de una posición dominante. Pero amigos, hagamos eso, expongamos, estoy de acuerdo y yo también lo voy a hacer. Pero sigamos siendo nosotros los buenos de esta película. No caigamos en acoso, no caigamos en hostigamiento, no caigamos en intimidación, ni mucho menos en ataques físicos. Nosotros no necesitamos eso. Si matas a todos los asesinos del mundo, el único que va a quedar eres tú. No caigamos en lo mismo que estamos criticando, seamos consecuentes. La invitación, como siempre, amigos queridos, en este canal, es a que confíes en tu criterio propio, a que seas capaz de ver las pruebas, de ver la evidencia y juzgar por ti mismo si es que lo que se dice tiene o no tiene sentido. Al día de hoy, el valor no está en tener mucha información, porque eso ya lo tenemos todos. El valor está en saber discriminar si puedes tomar en serio esa información o no. Pero me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Cómo ven el tema de la cancelación masiva? ¿Han participado en una? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios. Dale ese like a este video si aún no lo has hecho y suscríbete para ser parte de la comunidad de los V-Matrix. Te deseo un día excelente. Chao.